Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a tratar el concepto de ratio de apalancamiento y la importancia que tiene en el riesgo de quiebra de una empresa. Vamos a hacer un ejemplo con un banco que vamos a suponer que posee activos por valor de 100 unidades monetarias y su capital es 20. Lo primero que nos preguntan en el apartado A es cuál es su ratio de apalancamiento. Vamos a llamarlo RA para simplificar. Y este ratio de apalancamiento es simplemente una proporción entre dos números. Es como una especie de porcentaje, pero no tiene una interpretación clara. Es decir, son siempre comparativos. Veamos, el ratio de apalancamiento se calcula como activos partido capital de cualquier empresa. Generalmente en macroeconomía, por ejemplo, pues se aplica el concepto de los bancos y la crisis financiera y este tipo de cosas. En el caso que nos ocupa, el valor de los activos es 100 y el del capital es 20, por lo que nos sale un ratio de apalancamiento de 5. Como digo, este 5 es una proporción entre ambos números y no tiene una interpretación clara, objetiva o directa, sino que sencillamente este número indica el riesgo de quiebra de la empresa y si es alto o es bajo es simplemente relativo, es en comparación a otras empresas similares o a ella misma en otros periodos o lo que sea. Por ejemplo, si este ratio de apalancamiento subiese, significaría que la empresa tiene más riesgo de quiebra. Si bajase, pues menos riesgo de quiebra. Bueno, empezamos con este apartado A, el ratio de apalancamiento, activos partido capital, nos sale que es 5. Luego el apartado B nos explica que este banco pierde un 10% del valor de sus activos, que es algo que han experimentado los bancos en los últimos años debido a la crisis inmobiliaria. Mucha gente no pudo pagar sus hipotecas, los bancos se quedaron esas casas y esas casas han perdido mucho valor. Es decir, es una pérdida del 10% de los activos para este ejemplo en el que estamos. Así que los activos, como eran 100, el 10% de 100, ahora el ratio de apalancamiento quedaría en los activos en el numerador 90. El 10% de 100 es 10, así que los activos tienen un valor de 90. Por cuestiones contables, que ahora no vienen al caso, cuando los activos en este tipo de situaciones pierden un 10%, o sea, pierden 10 unidades monetarias de su valor total, el capital también lo va a perder también esas 10 unidades. Como digo, es por razones contables, así que 20 menos 10 es 10. El valor del capital habría bajado a 10, así que el ratio de apalancamiento se ha disparado a 9. Esto es lo que ha ocurrido en muchos bancos europeos y estadounidenses, por ejemplo, debido a la crisis financiera, como estábamos comentando, que sus ratios de apalancamiento se han disparado generando riesgos de crisis. Cuanto más alto es el número, mayor posibilidad de crisis. De quiebra, mejor dicho. Es posible incluso que el capital alcance un valor negativo o cero, en cuyo caso diríamos que el banco sencillamente quiebra porque no puede seguir funcionando con esos valores. Bien, luego el apartado C nos pregunta: ¿qué debe hacer para volver al ratio de apalancamiento inicial? Bien, el ratio de apalancamiento inicial era 5. O sea que lo que nos está pidiendo el apartado C es que el valor de los activos partido el capital tenga un valor 5 de nuevo. Primero una anotación sobre esto. El valor del capital actualmente de este banco es 10. Ese valor no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el valor de los activos, ¿vale? La pregunta es, ¿qué debería hacer este banco, con sus activos para conseguir solventar esta pequeña crisis de ratio de apalancamiento que es muy alto? Pues como es lógico, lo que tiene que hacer es reducir el valor de sus activos. La cuestión es que, para reducir el valor de los activos, en el ejemplo que estamos comentando, estos bancos deberían vender esas casas, aunque sea por debajo de su valor. Así que la incógnita es el valor de los activos, como estábamos comentando. Bien, si despejamos, pasamos el 10 multiplicando al otro lado, el valor de los activos debería ser de 50. Si consiguiese vender parte de los activos y redujese su valor a 50, el ratio de apalancamiento de este banco se reduciría al valor previo a este ejemplo, que digamos que podría ser un poco el ejemplo de la crisis financiera o crisis inmobiliaria que han vivido tantos países del mundo en estos últimos años. Bien, un pequeño ejemplo de ratio de apalancamiento, concretamente orientado a asignaturas de macroeconomía, que aparece en temas del modelo ISLM, en el mercado de dinero, como una nueva interpretación de la nueva crisis financiera, el nuevo mundo macroeconómico en el que nos encontramos, aplicado al modelo clásico, modelo ISLM de toda la vida. Bueno, no olvidéis de suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.